Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes con este taller de historia. Hoy vamos a hablar de algo poco conocido, de algunos casos que se pueden considerar algunos macabros de los archivos secretos de la Inquisición. Antes de entrar a hablar de algunos casos, ¿okay? Prepárense bien porque si no me van a poder dormir, no vayan a echar la culpa, pero en algunos casos quiero más decirles qué fue del archivo de la Inquisición y cómo es que hay contacto con él, cómo es que su servidor tuvo contacto o dónde apareció este archivo. Miren, cuando se funda la Ciudad de México, ya como Nueva España, casi todas las instituciones políticas y jurídicas de España fueron trasladadas a México. O sea, era lo mismo. De hecho, el mismo virrey fungía como un rey, nada más que solamente dependía del rey de España. Y por lo tanto, una de las instituciones que se trajeron fue el Tribunal del Santo Oficio, comúnmente llamado Inquisición, que tenía muy mala fama. Tenía muy mala fama en España y más que nada tiene la mala fama porque en los 300 años que ese tribunal estuvo en México, en realidad no mató a la gente que se dice que mató. No hubo tantos quemados vivos, solo hubo 3 en todos los 300 años. Sí, es cierto, hubo muchos juicios, porque la Inquisición era el tribunal, lo cual nada raro tiene que en la Inquisición, en la famosa Casa Chata que se encuentra en la Ciudad de México, atrás de la Catedral de Santo Domingo, pues se juzgara, por ejemplo, a Morelos, ahí se le juzgó. Pero siempre hubo casos que el Juan Pueblo, la Vox Populi, pues empezó a llenar fantasías que llegaron a crearse verdaderas historias con personajes reales. Y todo esto lo guardaron los archivos de la Inquisición. La Inquisición fue eliminada por un decreto real de Fernando VII en 1820. Es cuando desaparece la Inquisición. ¿Okay? Pero queda el edificio. Lo manejaban los dominicos. Por eso es que está en la plazoleta de Santo Domingo, porque lo manejaban los dominicos. Y toda esa plazoleta que ustedes ven, los que conocen esa parte de la Ciudad de México, todo eso, donde está la iglesia de Santo Domingo, donde está el local de la Inquisición, todo lo que rodea esos portales que rodean a la plaza, más la parte de atrás, ¿okay? Donde se pone todos los que venden cosas así, fayuca y esos grandes tianguis que hay atrás, era parte del convento, o más que el convento, del Tribunal de Santo Oficio, era gigantesco. Hoy en día ya no hay casi nada, solo queda la fachada, la entrada, la primera etapa, la iglesia, todo lo demás fue demolido entre los años 1860 y 1870, cuando se aplicaron las leyes de reforma, donde se fueron demolidos todos los conventos o la mayor parte de ellos. Bueno, bien, pues cuando se declara que inexistente la Inquisición en 1820, aún en época de la Nueva España, no se había consumado la independencia, queda todo en poder de los dominicos. Ya no se hacía efectivo ningún juicio, ningún tribunal ahí, pero ahí estaban todos los archivos que se habían dado en 300 años, ahí estaban. Los últimos que se dieron, que fueron precisamente en 1819, y hay muchos. Si ustedes revisaran, como ha tenido su servidor la oportunidad de revisar algunas cosas, se encontrarían cosas fabulosas, cosas interesantes, cosas también raras, cosas macabras, y nombres conocidos para la historia de México están ahí. ¿Okay? Está el caso de Morelos, el padre Morelos, el padre Morales, está el caso de Fray Servando Teresa de Mier, está el caso de la Güera Rodríguez, y por decir solamente algunos cuantos, y ya muy pegados al final de la Inquisición. Entonces los dominicos se van a quedar con ese archivo. ¿Okay? Bien, y así quedaron. Ya no funcionaba el tribunal, pero el archivo ahí está. Cuando 50 años después viene la demolición de los conventos y la demolición de un 70% del Tribunal del Santo Oficio, el gobierno de Benito Juárez expropia todo lo que estaba dentro, en este caso
los archivos. Pero lamentablemente no había hoy, como existe, una metodología archivística. Y los archivos quedaron ahí tirados entre tantas cosas más, entre el mismo archivo de la Nación, que ya se había vuelto una revoltura, en que Juárez se lo llevó en toda su peregrinación hasta Paso del Norte, cuando llegó Maximiliano aquí. En fin, era un desorden todo esto. Y así llegamos a la etapa del porfiriato. Que nos guste o no nos guste, metió orden político, administrativo y social a este país. Nos guste o no nos guste. Y evidentemente una de las cosas más desordenadas eran los archivos de la Nación. Y Porfirio Díaz decide poner orden en el archivo más antiguo existente en México que había, que era el de la Inquisición. Y entonces va a llamar a dos personajes que eran muy cercanos a él y que se habían distinguido porque durante toda la guerra contra Maximiliano, la guerra de Reforma, la guerra de Intervención, todo lo que ustedes ya saben de la historia de México, habían estado peleaban contra los franceses, contra los conservadores, pero al mismo tiempo estudiaban y escribían todo lo que encontraban. Estos dos personajes muy conocidos son, sobre todo el primero, don Vicente Riva Palacio, nombre completo Vicente Riva Palacio Guerrero, y don José María Vigil, quienes posteriormente a lo que les voy a contar van a ser la magna obra de historia de México hasta hoy hecha. México a través de los siglos. ¿Okay? Bueno, pues estos dos fueron los encargados por don Porfirio para que revisaran esos papeles todos amarillentos que tenían ahí, que eran los archivos secretos, como se decía, de la Inquisición. Y como ratas de sacristía, se van a meter a estos archivos, sobre todo Vicente Riva Palacio, quien tenía además el conocimiento primario. Él nos cuenta que su abuelo le contaba muchas cosas de lo que él luego va a comprobar en esos archivos. El abuelo de Vicente Riva Palacio era nada menos y nada más que don Vicente Guerrero. Era nieto de Vicente Guerrero. Sin embargo, en las obras, que son muchas, de Vicente Riva Palacio jamás nos dice que su abuelo haya sido el consumador de la independencia. El propio don Vicente Riva Palacio habla que el consumador fue Agustín de Iturbide. Después se inventó lo de Vicente Guerrero, pero en verdad fue Agustín de Iturbide. Bueno, entonces va a estudiar todo esto y va a poner el orden. Y después que pone el orden, para los últimos 15 años del siglo XIX, Vicente Riva Palacio le entrega el archivo a don Porfirio, el archivo ya ordenadito de la Inquisición, y además don Vicente hace un libro que hoy en día es muy difícil encontrar, pero que si lo consiguen es un tesoro que van a tener. Se llama el Libro Rojo. ¿Por qué le llama el Libro Rojo don Vicente Riva Palacio? Porque lo que va a contar está lleno de sangre, o sea, está lleno de cosas muy espeluznantes. ¿Por qué? Porque de todo lo que él investigó y leyó para organizar el archivo, le llamaron la atención ciertos casos manejados dentro de la Inquisición que nunca se habían dado a conocer. Y entonces su Libro Rojo está lleno de esos casos. ¿Sí? Nos pone tal como está el archivo, más los comentarios, más lo que decía la gente. Pues bien, de ahí, de ese Libro Rojo, voy a sacar algunos que creo que les puede interesar, porque además nos retratan de una manera bastante fidedigna el periodo colonial que poco o casi nada se ha estudiado. Por lo general, cuando hablamos de la época de la Nueva España, pensamos en una época tipo medieval, como oscura, como que pasó agachada y como que brincamos de la conquista a la independencia. Y esos 300 años, todos los que me están viendo, fueron los que marcaron, formaron al pueblo mexicano. Todavía es la etapa histórica más larga que hay en la historia de México. 300 años, ¿sabes lo que es eso? 300 años. En toda la historia de México, aún tomando en cuenta el Imperio Azteca, no llegamos a 300 años. El Imperio Azteca duró casi 200 años. No llegó. ¿Okay?
cuando llegaron los españoles. La colonia, 300 años. Y nuestro periodo independiente, no hemos llegado a 200. Apenas el próximo año llegaremos a 200. Y para llegar a los 100 nos falta todavía 101 años. A ver quién lo ve. Si las cosas siguen como están, pues quién sabe quién lo va a ver. Pero en fin, vamos entonces a hablar de estos casos. Bien, vamos a ver. La colonia se va a distinguir después de la muerte de Hernán Cortés y del fracaso del movimiento de los hijos de Hernán Cortés para lograr la independencia en el siglo XV, en el siglo XVI. La colonia vivió una época de cierta tranquilidad, ¿okay? Es decir, no hubo movimientos fuertes como luego leído. De hecho, en 300 años no hubo movimientos sociales más que muy aislados y todos fueron sometidos, como hemos comentado alguna vez. El del Negro Yang en Veracruz, el del Indio Mariano en Tepic y el de Jacinto Caneca en Yucatán. Fuera de esos, la colonia siguió una etapa de cultura, de mucha religiosidad. Había que ir, apenas tocaba la campana, había que ir a misa, porque eso sí, era obligación oír misa, y quien no llegaba a misa, uno de los primeros que te confesabas, el padre te decía que tenías que darte de azotes. Una vez públicamente Hernán Cortés se dio de azotes, porque había llegado tarde a la misa. Bueno, si fuera ahorita, ¿a cuántos no nos azotarían? Pero en fin, era la costumbre. Y así se llegaba a la Nueva España. No había, evidentemente, mucha distracción más que el chisme. Eso sí, la gente se distraía chismeando, era el chisme. Por eso somos tan chismosos, porque heredamos el chisme, de todos lados, chisme, y eso era. ¿Okay? Bien, pero también hubo casos históricos que les voy a contar. Vamos a contar el primero, ¿okay? Que ocurre en el siglo XVII, o sea, por ahí de 1630, alrededor de 100 años después de fundada la Ciudad de México, que está registrado en el archivo. Un caso que llenó de misterio a la ese entonces creciente Ciudad de México, que es conocido como el famoso caso de Don Juan Manuel. De hecho, todavía existe su casa, ¿okay? En la Ciudad de México, ¿okay? Que se encuentra muy cerca del Hospital de Jesús, de la iglesia de Jesús Nazareno en México, ahí por la calle de Pino Suárez. Esa casa está, como la dejó Don Juan Manuel, son comercios ahorita, hay comercios en pequeña escala, que es lo que está ahí, y durante mucho tiempo a ese tramo de calle le llamaban la calle de Don Juan Manuel. ¿Quién era Don Juan Manuel y por qué no aparece su apellido? Según Riva Palacio, debió ser un personaje importantísimo en la colonia, porque las hojas donde menciona su nombre, está borrado y tachado su apellido. Solamente es Don Juan Manuel. Y como Don Juan Manuel, vamos a referirnos a él. ¿Qué se sabe de él según los archivos? Era un español que llega a México acompañando al virrey López de Armendáriz, que era el virrey de la Nueva España. Estaba colocado con este virrey. Por lo que se desarrollan las cosas, era algo así como el encargado de la tesorería. Compra una casa, en ese entonces la Ciudad de México era un poquito más que el centro histórico, compra una casa de 2 pisos gigantesca, y lo que llama la atención para la gente, como le repito, el chisme, cada vez que llegaba alguien el chisme, pero lo que llamó la atención era su esposa. Y de aquí va a venir la tragedia, y de aquí va a venir el misterio, y lo que pues hasta cierto punto se comentó mucho en la Nueva España del siglo XVII. Su esposa, a la que seguramente para protección no aparece su nombre, ¿okay? O al menos el vulgo le dio varios nombres. La esposa era muy joven. Don Juan Manuel se calcula que tenía como unos 60 años, según la descripción que de él hace el Santo Oficio. Pero tenía una esposa que tenía alrededor de 19, 20, que no era su hija, era su esposa. Y tenía fama de ser extraordinariamente hermosa.
muy bella. Y todos los días que don Juan Manuel salía para ir a trabajar a lo que hoy es el Palacio Nacional y encontrarse con el virrey López de Armendáriz, su esposa la dejaba encerrada en los cuartos de arriba porque no quería que nadie la viera, porque era tan hermosa que, y él ya grande, pues que podía ocurrir pues que en vez de ser tesorero se volviera ganadero, y eso era lo que él no quería, volverse, o sea, por los cuernos lo digo, ¿no? Entonces, se iba y la esposa se quedaba sola, con un montón de criadas, pero se quedaba sola. ¿Okay? La gente murmuraba, ay, ¿por qué le encierra? Ay, ¿por qué le encierra? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Y en las noches, la gente curiosa que pasaba por allá, toda la gente vivía por allá, que pasaba por allá, veía en el segundo piso de la casa, que repito, que todavía existe, es un piso de hoy, de esa casa, que por cierto, dice una placa que esa fue la casa de don Juan Manuel, así lo dice. El cronista de la Ciudad de México, Héctor Mauleón, mandó poner unas placas y ahí está esa placa. En el segundo piso, que hoy se ve que son bodegas, no se ve ningún movimiento fantasmal ni nada, pero son bodegas, ahí le encerraba. Pero entonces dicen el pueblo que en las noches veían una luz de velas ahí y que veían las sombras de don Juan Manuel y de su esposa, y que a veces se veía como que estaban peleando. A la mañana siguiente, don Juan Manuel salía embosado. ¿Qué quiere decir? Una capa, ¿sí? ¿Okay? De mañana, que no era común salir así. Se iba, caminaba más o menos la cuadra y media que hay entre la casa de don Juan Manuel a lo que es el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, y se ponía a trabajar. Y la señora adentro, y todos, ¿qué pasará ahí adentro? Cuando volvía, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que una noche puede ser esto invento, pero estoy hablando del archivo, una noche lluviosa tenía que ser, rayos, truenos, las acequias de la Ciudad de México, que todavía tenía acequias, se empezaban a rebosar y a inundar la ciudad, cuando de repente, una noche, solo se oye en la calle don Juan Manuel un gemido. ¡Ay! Así, un gemido horroroso. Los vecinos que estaban allá, como estaba lloviendo, lo veían. La señora, doña Catalina, así le llaman a la vecina, que va a testimoniar de todo lo que va a pasar luego, que era una chismosa de hueso colorado, no podía salir a la calle porque ya chismeaba. Ay, o sea, corrió su pequeña ventanita a ver qué era, no ve nada, mucha lluvia, mucho trueno, no se había puesto la luz, todavía no llegaba el virrey Bernardo de Gálvez para empezar a iluminar la ciudad, no con luz eléctrica evidentemente, sino ¿cómo se llama? Aceite. La ciudad estaba totalmente oscura, no se vio nada, pero cuando amanece se encuentran en esa cuadra tirado a un hombre con varias puñaladas en el cuerpo, muerto. Un hombre joven, como de 20 años. Se hacen las averiguaciones y, como de costumbre, no aparece el asesino. Don Manuel, como de costumbre, sigue su vida, no departía con nadie, era meramente lo que hacía, era ir a su trabajo, meramente era ir al Palacio Virreinal para ver la tesorería y, sobre todo, muy amigo del virrey. Como pasa en la vida, 2 o 3 noches pasa, fue comentario, fue chisme y luego pasó de moda el chisme. Pero la siguiente semana, otra vez, esta vez ya sin lluvia, la vieja doña Catalina, así le decían a la vecina, hoy otra vez a medianoche, vuelve a oírlo en la calle, todo se oía en la calle. Ella acecha y lo único que va a declarar luego es que ve como un tipo embosado, se iba caminando, no corriendo, caminando rápido, nada más, no pueden ver a nadie, está oscuro, no ve a nadie. La señora se pone a rezar, agarra su rosario y a rezar, porque ese tipo embosado de negro, ella dice, parecía el diablo
Cuando aparezca, cuando a la mañana siguiente aparece otro muerto. Otro muerto. Casi todos los que aparecían muertos eran hijos de españoles, criollos o uno que otro mestizo. Rara vez apareció un indio. Casi todos. O sea, no parecía ser obra de los huichilobos, como decían en esa época, al demonio, ¿no? Segundo muerto. ¿Y quién? Y la única testigo que le encantaba declarar porque era chismosa era doña Catalina. Pues yo vi que uno, pero era el demonio que viene por acá, viene a visitar a quién sabe a quién. Okay. Y como que estaba a la altura de la casa de ese don Juan Manuel que sale. Pero como don Juan Manuel era protegido, favorito del virrey, cuidado con tocarlo, cuidado con tocar a don Juan Manuel, no lo vayan a tocar. No lo puede, no se podía, porque López de Armendáriz realmente lo apreciaba mucho. Al menos ahí se está en la documentación que existe. Entonces empiezan a poner vigilancia. 1, 2, les llaman alguaciles que vigilaban. Los serenos eran otras cosas. Pasan 2, 3 días, no aparece el asesino. ¿Okay? La estocada era certera, por lo general le daba en un lugar vital y el tipo se desangraba. Pasan 2, 3 días, no pasa nada. Tercera semana, okay. De nuevo, okay. La vieja cuenta en las crónicas que estaba rezando su rosario, o de repente oye otra vez, vuelve a salir corriendo, más que salir, corre su cortinita, okay. Y de nuevo ve la oscuridad. Y de nuevo el tipo, que esta vez lo vio mejor, pero no lo vio a él, lo vio como el tipo le sacaba un cuchillo al cuerpo ya inerte del tipo, del otro tipo, ¿okay? Lo limpiaba, ¿okay? Miraba a ver si vio o no vio a la vieja. Dice la vieja que sí, que él sí lo vio y que vio cómo le brillaban los ojos porque era el diablo, todo embosado, ¿okay? Todo embosado. Y entonces se empieza a correr el rumor de que era el diablo, de que era el demonio. Y eso está en la Inquisición, de que era el demonio. Entonces la gente que vivía por ahí ya tenía miedo de estar por ahí. Miedo, súper miedo. ¿Qué estaba pasando en esa calle de don Juan Manuel? ¿Qué estaba pasando? Por fin hubo uno al que los alguaciles lograron rescatar, herido de muerte, aunque luego murió. Y este declara lo que luego se va a volver el conocimiento público. ¿Okay? Era el cuarto quinto que era atacado en esa calle. El herido de muerte declara que no lo llegó a ver, que siempre estuvo embosado, pero que él venía por esa calle como a las 9 de la noche, oscuro, y de repente al paso le sale un tipo embosado. Paso. ¿Okay? Y el tipo embosado, su capa, ¿sí? Todo cubierto. ¿Okay? Al cruzarse, uno venía de un sentido y otro venía de otro, al cruzarse con el pobre transeúnte, buenas noches le de Dios, no se decía algo antes, y el embosado le dice al transeúnte, ¿me podría decir usted la hora? ¿Cómo no? Acaba su reloj de aquellos que se colgaban, ¿okay? Las 9 de la noche. Dichoso usted, le contesta el embosado, dichoso usted que sabe la hora en que va a morir. Stop. Esto empieza a correr rumor de que así lo hacía con todos los muertos. ¿Quién era el asesino? ¿Quién era? Se empieza a hablar, ahora sí, de don Juan Manuel. Es él, decía la vieja. Es él. No quieren que vea a su esposa. Es él. Bueno, empieza la gente, que los mestizos e indígenas que llegaban por allá y sabían de todo esto, que iban corriendo a la Inquisición para protección, porque empieza a rumorarse de que ya eran tantos los muertos en esa calle, y no era necesario el coronavirus, sino el asesino, eran tantos los muertos que decían que venían los muertos vivientes, se les llamaban, que se levantaban de sus tumbas y que cargaban un ataúd, metían al tipo allá y se lo llevaban a la Inquisición. Esto era pura leyenda, pero empieza a impactar.
Entonces el virrey, okay, hay que ver qué está pasando en esa calle, okay, es calle de don Juan Manuel, y le pregunto a don Juan Manuel, ¿usted sabe algo de esto, amigo de don Juan Manuel? Dice, no, yo ni oigo ni digo nada, yo llego y dedico todo mi tiempo con mi esposa y nada más. Bueno, qué raro, qué raro. Pues siguieron los muertos, siguieron. Y la frase esa de qué horas son y dichoso usted que sabe la hora en que va a morir, se vuelve famosa. El individuo no aparece. Hasta que un día, misteriosamente y sin avisar nada, don Juan Manuel y su esposa desaparecen de la Ciudad de México. El virrey piensa que está enfermo, que no fue a trabajar, y espera un día. Al día siguiente, no va y lo manda a buscar. Y oh sorpresa, nadie abre el tremendo portón que están golpeando la puerta. Nadie abre. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ¿Por qué no abre? Y entonces la vieja de al lado, que sí era muy chismosa, decía, yo vi a don Juan Manuel una noche salir, abrir ese portón y sacar un bulto, lo metió a su carruaje y se fue rumbo hacia la garita de Belén, como para salir de la ciudad. Esto bastó para que se pensara que don Juan Manuel había asesinado a su esposa. ¿Dónde estaba don Juan Manuel? ¿Dónde estaba? El virrey se niega a abrirle una investigación, pero la Inquisición sí la abre. ¿Qué pasó aquí? Tanto muerto, el desaparecido, tiene que ver en los asesinatos ese famoso don Juan Manuel. Van a llamar un montón de testigos, entre ellos a la vieja. Nunca van a lograr sacar nada en claro. ¿Qué pasó con don Juan Manuel y qué pasó con nada? Pasan los años y los crímenes no se aclaran. El archivo de la Inquisición cierra el caso diciendo que alguien parecido a don Juan Manuel era el asesino y había huido. El virrey, protegiendo a don Juan Manuel, nunca hace una investigación de los casos. Durante mucho tiempo, la gente no quería pasar por la casa de don Juan Manuel. Tenía miedo. Y pasaba, aunque tenía que dar toda una vuelta, prefería irse a otra casa. Perdón, irse a otra calle, pero no a la calle, no pasar por allá. La gente le empezó a llamar a esa calle la calle de don Juan Manuel. Todavía para el siglo XIX, Vicente Riva Palacio, cuando hace esta obra del Libro Rojo, de donde pone él esta documentación, él dice que él fue a la casa de don Juan Manuel, y la describe. Ya era una casa que estaba abandonada, así una casa abandonada totalmente, todavía no eran comercios como lo son hoy, casas abandonadas. Pero él dice, Vicente Riva Palacio dice, y así termina su capítulo de don Juan Manuel, diciendo que él entrevistó a varios vecinos y que todavía veían salir de esa casa a un hombre embozado. Y los vecinos decían, es el espíritu de don Juan Manuel que está penando por todos los individuos que mató para que no vieran a su esposa. Y don Vicente termina diciendo, así como es él en sus obras, realmente el asesino de esos hombres era don Juan Manuel. Realmente don Juan Manuel asesinó a su esposa. Realmente él era un loco. Quedó en el misterio. Lo único histórico real es que don Juan Manuel, un buen día desaparece con su esposa de la Ciudad de México. Y el virrey López de Armendáriz, que era muy su amigo, no dijo nada, no hay ninguna declaración, no hay ningún documento que diga que el virrey haya preguntado, haya dicho dónde acabó don Juan Manuel. Esta es una de las historias que impactaron mucho a la Nueva España del siglo XVII, XVIII y XIX. Hoy en día
de la calle de Don Juan Manuel solo queda el recuerdo. La calle está sumamente transitada, no recuerdo exactamente la calle, pero se encuentra entre 20 de noviembre y José María Pino Suárez. En la calle exacta no, porque todo el mundo le siguió diciendo la calle normal, ya no se le llama así, ella tiene un nombre, creo que es Bolívar, no me acuerdo, ¿okay? Pero está en el centro histórico y sí está la casa, que es la casa de Don Juan Manuel. Una de las grandes cosas que impactaron a la Nueva España y que además, ¿okay?, hablaron de espíritus malignos. Bien, ese es uno. Otra cosa, los emparedados de los conventos coloniales. Otro caso archivado en la Inquisición. ¿Quiénes eran los emparedados? ¿Okay? No van a pensar que los emparedados así, las hamburguesas, que así, un emparedado, como decía Pilón, que era amigo de Popeye, ¿no? Emparedado era que le ponían una pared encima. ¿Okay? Los conventos, especialmente los monasterios, más que los conventos, los monasterios, hay que ver la diferencia. En el antiguo derecho canónico, convento era de monjas, monasterio de monjes. Hoy en día se dice indistintamente, hombres y mujeres, ¿no? Y ya la gente habla de un convento de frailes, cuando realmente es monasterio, ¿no? Pero ya la palabra monasterio casi no se usa, casi todo se puso en convento, ¿no? Bueno, los conventos eran muy misteriosos para la gente que no estaba en los conventos, porque eran grandes muros, gigantescos muros, que resguardaban cosas que pasaban adentro, que nunca nadie sabía, al menos en su momento, y que si alguna vez se supo, se va a saber años después, o inclusive hasta siglos después. Y todo dependía también del tipo de convento. Había conventos, conventotes y conventitos. Bueno, el convento más grande que alguna vez hemos comentado en la Ciudad de México era el convento de San Francisco. Era un convento gigantesco, el principal convento, que se encuentra o se encontraba, porque ya no existe, ya no hay nada más que la capilla, una pequeña iglesia, que lo único que sobrevivió a la destrucción, pero era gigantesco. Para que se ubiquen los que conocen la Ciudad de México, el centro histórico, el convento de San Francisco estaba en lo que hoy es la calle Madero con eje central, o sea, lo que se llamaba antiguamente San Juan de Letrán, ¿okay? Y la calle precisamente se llamaba así, de San Francisco, más o menos para que se ubiquen, donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana. Pero no solamente ahí, sino abarcaba 3 manzanas, parado de la torre hacia el sur y parado de la torre hacia el oriente. La capilla de San Francisco, la iglesia de Francisco, es lo único que quedó, que existe, se dan misas y todo lo demás, ¿okay? Y prueba contundente de que era parte del convento es que entras de lado, no entras de frente al altar, entras de lado, porque no era la entrada esa. La entrada daba para lo que hoy es el eje central, daba para San Juan de Letrán, vaya. Pues para ver ustedes una puerta que está siempre cerrada, la abren y no hay nada, como la famosa puerta de la Catedral de Mérida, que da para el pasaje de la Revolución, que está la puerta, ¿okay? Pero la abren y es una pared, como las caricaturas. ¡Ah, la puerta, voy a escapar! Para estas porreas, porque no hay nada, no hay nada. O sea, hay puertas que no conducen a nada. Y mucho de eso ocurre en las iglesias y en los conventos que fueron demolidos. Bueno, pero junto con el San Francisco había también el convento de la Inquisición, de los dominicos, que rivalizaba en grandeza con el de los franciscanos. Les recuerdo que en ese momento, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el tiempo que duró la colonia, la congregación más rica que tenía la Iglesia Católica eran los dominicos. Era la congregación importante, impactante. Entonces tenían un montón de conventos. Entonces ellos tenían el convento de Santo Domingo, y los franciscanos, el de San Francisco, pero había muchos más. Bueno, ¿qué ocurría dentro de los conventos? Mientras el convento estuvo funcionando, muy poca gente supo qué pasaba adentro, porque el convento solo se abría para que vayas a misa, a la capilla o a una de las capillas que había,
¿ok? Y luego salieras normalmente, ¿ok? O que fueras en un momento dado, como el convento de las Jerónimas, el convento de San Jerónimo, ¿ok? Donde, que hoy se llama el claustro de Sor Juana, ¿ok? Donde se iba a visitar a las monjas o a los monjes, pero no podías entrar como hoy entras por Pedro por tu casa, que dentro no podías. La monja tenía que salir y detrás de una rejita podía conversar un tiempo determinado contigo y ya. O sea, no estaba abierto ni siquiera para el virrey. No podías pasar a lo que es el interior. Por eso hoy, cuando los conventos, algunos que sobrevivieron o que más o menos quedaron, es impactante que entres, ¿ok? Para verlo, porque son, o sea, imagínate, bueno, el convento de Churubusco es uno de los que sobrevivieron, ¿ok? Ese convento es bellísimo, tiene pasadizos y pasajes, el de México. Hay otro convento muy grande, en Querétaro bueno, sobrevivieron muchos, el convento de la Cruz de Querétaro, es gigantesco, es gigantesco. Entonces imagínate, en esa época, los pasajes, los pasadizos, ¿ok? Y en México, el único que quedó bastante conservado es el convento del Desierto de los Leones, que se encuentra, no está dentro de la ciudad, está afuera, está en la carretera a Toluca, ¿okay? Más o menos a la altura de Coajimalpa, pero del otro lado. Entonces hay que entrar por una callecita, el paisaje es muy bonito porque es puro pino, hay muchas carnitas, muchas cosas hasta que llegas al convento. Hoy en día es un centro turístico, pero sí, o sea, no está fácil llegar porque hay que salir a Ciudad de México, no está de México al convento en automóvil, es como una hora, pero está para pasar el día ahí, maravilloso ese convento. Es de los pocos que quedan para daros una imagen cómo serían los conventos en esa época. Bueno, pues esos secretos que guardaban los conventos, ¿okay? Los padres superiores tenían que escribírselos, tenían que escribirlo, porque el obispo necesitaba saber qué pasaba. Y estos escritos eran terriblemente guardados y celosamente guardados en la Inquisición. Y no se van a saber hasta que los conventos son expropiados, ¿okay? Y son demolidos. Y entonces cuando aparece un secreto muy terrible en los conventos, los famosos emparedados. ¿Qué ocurría? Que cuando viene la piqueta de la Reforma, la piqueta es que empiezan a demoler, y empiezan a demoler los conventos, en muchas de las paredes, cuando caía la pared, ¡puc!, caían un chorro de esqueletos que estaban emparedados, estaban pegados a la pared, estaban pegados, eran esqueletos, caían, y no era uno, eran dos, eran tres, eran cuatro, ¿okay? Y eso pasaba en todos lados, no solamente era privativo de México, en las provincias igual. Ustedes se acuerdan que hace como 20 o 30 años cuando se empezó a remozar el convento de Concal y empezaron a caer paredes, aparecieron como 10 o 12 esqueletos. Salieron hasta las fotografías. ¿Por qué? Porque los emparedaban. ¿Pero por qué los emparedaban? ¿Qué hacían para emparedarlos? Entonces, cuando se descubren los esqueletos, pues obviamente siempre hay investigadores y se meten a investigar. Y uno de ellos va a ser don Vicente Rega Palacio y nos dice la historia de esos emparedamientos y la relaciona con la leyenda. Ahí les va. Durante todo el tiempo de la colonia se hablaba siempre de fantasmas, de aparecidos, de tragos, siempre. Se aparecía el espíritu, la que se oía, la más común era la Llorona, pero esa era una de tantas. Había un chorro de leyendas, pero un chorro. Y te voy a contar una, pero más adelante, cuando estemos ya finalizando, ¿okay? Para que cuando termine esto queden así, ay, que mi madre me da miedo, pero vamos a comentarles. Pero vamos a la parte histórica. Había un chorro de leyendas que la gente creía. Y una leyenda, para que exista, no sale de la nada. Tiene que tener una base, aunque sea chiquitita o mínima, de realidad, de verdad. Tengan en cuenta que hoy ya sabemos que emparedaban a mucha gente, pero en esa época no lo sabían. ¿Okay? ¿Y a qué voy con esto? Porque en las noches
donde había un gran silencio en la ciudad, ¿okay? Por lo general, los que vivían cercanos a algún convento oían lamentos. Oían lamentos. O sea, hasta hoy tenemos algún vecino que esté enfermo o algo por el estilo y que tiene dolor o algo, pues se siente bastante horrible y feo que tú sabes, porque sientes, guay, pobre hombre, ¿no? Lo que menos decimos. Pero en esa época se oía el lamento y no sabías de dónde venía. Toda la gente, aún los españoles, criollos, incluso más abajo, decían, son fantasmas, son espíritus que no descansan en paz, son espíritus que están cantando el miserere para encontrar el camino hacia Dios, son almas en pena, son ánimas, así decían. Y la gente lo creía al 100%, todos lo creían. Pues no me pensar que solamente una determinada clase, todos. Nunca se explicaban de dónde venían esos lamentos. Pero aún la cosa estaba peor cuando alguno de los serenos iba caminando por las calles con su pequeña lamparita de vela de cera y gritaba a la hora, 10 de la noche y sereno, 10 de la noche y todo tranquilo, ¿okay? Y por algún motivo llegaba a una esquina con algún convento y se quedaba parado ahí, porque todos los caminando se quedaba parado. Fueron muchas leyendas que de repente el sereno sentía como que alguien le tocaba el hombro. Entonces miraba a ver y veía una mano descarnada, ¿okay? Así, una mano horrible, descarnada, flaca, llena de sangre, que lo agarraba de acá. Y solamente veía la mano y corría como loco. Y entonces decía, son los espíritus, son los muertos que vienen, son los muertos. Y todo era cuestión de los muertos de los muertos. Hoy, gracias a este descubrimiento de los archivos y de la explicación que nos dan los historiadores y el mismo Vicente Herrera Palacio, ¿okay? Que no es tan antiguo, Vicente Herrera Palacio murió hace poquito más de 100 años, sabemos qué era lo que pasaba. Esos lamentos eran de los emparedados vivos, que se estaban asfixiando, que se estaban muriendo, y gritaban para que alguien los sacara. Uno. Y dos, bueno, ok, eso se entiende, eran los gritos de los emparedados, pero y la mano peluda ya que salía y que agarraba a alguien, ¿de dónde? Eran los mismos. ¿Qué pasaba? Cuando los emparedaban, ¿okay? Los pegaban a la pared y les levantaban, ¿okay? Otra pared encima. ¿Okay? Mientras se ahogaban, era evidente que el instinto de vivir, el instinto de vida, ¿okay? Ellos estaban tratando de empujar y de la pared, tratando de salir de allá. Probablemente, alguien o algunos lograban mover alguna de las piedras del convento o la que le acaban de poner, que todavía estaba fresca, lograban quizá moverla y sacar por alguna rendija la mano, ¿okay? Hacia el exterior. En el momento que pasaba el sereno y no estaba oscuro, no veía la mano, la sentía y lo poco que veía era una cosa horrible. Y entonces empezaban las leyendas. Y durante muchos 300 años pasó lo mismo. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué los emparedaban? ¿Quiénes eran los emparedados? ¿De quiénes eran esos esqueletos que se han encontrado? Y se encontraron durante años. ¿Quiénes eran? Aquí viene. Eran los monjes, eran los frailes. No eran emparedados de gente de fuera, eran de gente de adentro. Eran los mismos monjes o frailes que habían hecho algo, especialmente un pecado gravísimo. Para el siglo XVII y XVIII, el pecado que veía la Iglesia con mayor, no sé qué llamarle, asco o llamarle gravedad, era el pecado relacionado con el sexo. De hecho, la misma palabra sexo, ¿okay? Era una palabra pecaminosa. No se, o sea, el solo decir
la palabra sexo o acto sexual era, te tienes que ir a confesar, porque la dijiste o porque la escuchaste. Entonces, le daban mucha importancia a eso, y todavía desde el siglo XX era así, hasta hace relativamente poco. Ya no, pero en esto sí. Entonces, es muy probable, no muy probable, muchos de los frailes o monjes, de alguna manera, salían del convento, que podían hacerlo, que se topaban con alguna dama de por allá, y tenían sexo. Si daba la mala suerte que te descubrían, entonces cuídate, porque era tan grave el pecado, porque tú, monje, fraile, has jurado ser célibe toda tu vida y has fallado a Dios, y sobre todo en el pecado más grande que lo consideraban, el pecado del sexo lo consideraban un pecado netamente demoníaco, ¿okay? La carne lo identificaban con el diablo. Entonces era una cosa espantosa, y para que no supieran que ese monje de tal congregación, que tenía fama de ser muy respetuosa, como los dominicos, como los franciscanos, como los agustinos, como los camilos, ¿okay? Como los mercedarios, por ejemplo, posiblemente de aquí no sale esto, de aquí no sale, y no sale que no sales. Y entonces lo que hacían ellos era, pues para callarte, de emparear el castigo, vas a pagar con tu vida, pero te vas a ir con Dios, esta es tu penitencia. La cosa se empeoraba si a la muchacha de afuera la embarazaba el monje, y si la muchacha boqueaba, ¿quién era? Porque entonces ya era un caso para la Inquisición, que era lo que no querían ningún convento, a pesar de que ni siquiera los dominicos, que eran los dueños de la Inquisición, querían que uno de sus frailes fuese juzgado en la Inquisición. ¿Y cómo es que sí juzgaron a Hidalgo y a Morelos? Porque Hidalgo y Morelos no pertenecieron a una congregación religiosa, eran sacerdotes diocesanos, eran de parroquia, no eran de congregación, no vivían en comunidad con otros, no eran dominicos, no eran franciscanos. A ellos sí les podían juzgar por la Inquisición. A los otros, que era una vergüenza, entonces por eso los emparedaban. Y con las monjas pasaba algo por el estilo, también, en menor escala. A la monja no tanto la emparedaban. Se dio, quizás si se dio algún caso, no recuerdo en ese momento si se dio muchos, pero fue mínimo. Lo que pasaba es que, por ejemplo, la monja era un poco más discreta en hacer esas cosas carnales. El problema era que cuando se embarazaba, se notaba, era grave. Entonces, ¿qué hacían con la monja? No la mataban, la escondían, ya no salía para nada ni al refectorio a oír misa del propio convento. Y eso sí se sabe, porque así se encontró, sobre todo cuando se expropiaron las leyes de reforma en los conventos de monjas, se encontraron en la tierra muchos esqueletitos. Entonces, daba a luz la monja en el convento, las monjas sacaban al niño, al feto, ¿okay? Y a palazos lo mataban. Entonces, ya muerto, lo enterraban al niño, y la monja entonces ya podía seguir su vida normal. El chiste era que no se supiera. Tarde o temprano, como dice Jesús, no hay nada secreto que no llegue algún día a descubrirse. Se descubrió todo esto. ¿Qué sería peor? Pues yo creo que en el caso de los monjes era peor, porque era una muerte lenta, que se iban asfixiando. En el caso de la monja no la mataban, aunque mataban al niño o al bebé, para que no se supiera que esa monja de su congregación había cometido un desliz. Después les voy a contar una leyenda de una monja. Bueno, bien, este fue el caso también de los emparedados vivos. Otro tercero que marcó a la colonia, y este sí, ya casi al final de la colonia, ¿okay? Que fue el caso del asesinato de la familia Dongo, de don Manuel Dongo y su familia. Un asesinato brutal que durante muchos años se habló de esto. En realidad no sé cómo es que ha quedado en el olvido, porque sí ha sido una etapa
una época muy interesante de cuando ocurrió este asesinato. ¿Okay? La familia Dongo era una familia muy conocida en la ciudad de México, Nueva España. ¿Okay? Y vamos a ubicarnos antes de la brutalidad que pasó, cómo lo interpretó la Inquisición y cómo fue cómo se descubrió esto. ¿Okay? Estamos hablando del siglo XVIII. La fecha exacta, porque aquí sí están las fechas exactas, 1789. ¿Okay? Septiembre, octubre, noviembre de 1789. En Europa ya había estallado la Revolución Francesa, pero aquí no pasaba nada. ¿Okay? La vida de Nueva España era normal, tranquila y contenta. El virrey, ¿okay?, era el virrey, el segundo conde de Revillagigedo, don Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo. ¿Okay? Un hombre culto. La Nueva España estaba en su mejor esplendor, finalizando el siglo XVIII. Nada podía aventurar que en unos años iba a haber un movimiento de independencia, todo parecía normal. ¿Okay? Y la familia Dongo tenía una casa muy grande, eran ricos de la Ciudad de México, en lo que hoy es la calle de Donceles. Si ustedes conocen la Ciudad de México, que seguramente que sí, y hacen algún día hacen una visita turística histórica, ojalá que algún día se pueda, que pase todo esto, al centro histórico, ¿okay?, y ya sabiendo todo esto, les va a llamar la atención y además lo van a valorar más el centro histórico de la Ciudad de México. Ojalá, repito, que pronto pase esta pandemia y que podamos otra vez tratar de llegar otra vez a viajar y a todo este tipo de cosas para poder, ustedes que les gusta mucho esto de la historia, comprobar lo que les cuento y sobre todo vivirlo. La calle de Donceles está en el centro histórico y vamos a ubicarlas. ¿Okay? La calle peatonal que está en el centro histórico, que abarca del eje central Lázaro Cárdenas hasta el Zócalo, es la calle Madero. ¿Okay? Viniendo de poniente a oriente, o sea, viniendo de Bellas Artes hacia el Zócalo, la calle peatonal, que es una calle turística totalmente donde está la casa de Iturbide, es la calle hoy llamada Madero, que también se llamó de Plateros, porque hay mucha joyería, aún queda mucha joyería allá de cuestiones de plata. ¿Okay? La paralela, yendo hacia el norte, es el 5 de Mayo, la calle 5 de Mayo, ¿okay?, que es la calle que pasa junto a donde estuvo el Palacio de Xochiacal, donde estaba el Nacional Monte Piedad, y que se ve del lado de la catedral. Caminando hacia el sur, la siguiente calle, ¿okay?, es la calle de Tacuba, donde estaba la calzada por donde huyó Hernán Cortés la Noche Triste, que por cierto dentro de un mes se va a conmemorar los 500 años de la Noche Triste, que es la calle de Tacuba, que es la que pasa esa calle, ¿okay?, es la que pasa, la que sale del centro histórico, ¿okay?, y pasa por atrás de Bellas Artes. ¿Okay? Y luego, siguiendo caminando, siempre sobre la misma calle del centro histórico, hacia el norte, está la calle Donceles, que es la que ya está pegada casi, solo lo separa una calle de la plazuela de Santo Domingo, donde está la Inquisición, el Palacio Negro, como le llaman hoy. ¿Okay? Entonces, esta calle de Donceles, donde hoy pueden ustedes encontrar, y les recomiendo si les gustan mucho los libros, está llena de librerías antiguas. Allá puedes encontrar los libros más antiguos y más raros que te puedas imaginar. Al que le gusta mucho el libro y leer y tener el libro en la mano, así como tesoro, ¿sí?, hay que ir allá mínimo 2 días. Porque es meterte a la librería, no vas a pensar que vas a entrar a Gandhi, me da tal libro, no, allá búscalo, ahí están por allá, están los libros tirados, ¿verdad? Pero eso es lo fascinante, que están allá tirados, ves uno y ves el otro, wow, te puedes sentar hasta en el suelo, es muy, vamos a llamarle son cosas muy interesantes, ¿no? Pero te llena de libros. Hoy es la calle de los libreros antiguos, la calle de Donceles, un montón de librerías antiguas ahí y con libros de la época casi de Hernán Cortés, hay de todo. Bueno, pues en esa calle estuvo la casa de la familia Dongo, donde va a pasar este acontecimiento histórico misterioso. Hoy en día, a diferencia de la casa de don Juan Manuel, la casa de la familia Dongo ya no está como tal.
la tiraron, la vendieron hace muchísimos años, tiraron la arquitectura colonial que tenían y en su lugar hay un edificio horrible propio de los años 50 o 60. ¿Okay? Los cristales todos cuarteados, rotos, como está el centro histórico. ¿Okay? Ya no está la casa, a diferencia de la casa de don Juan Manuel, que esa sí quedó. ¿Okay? Pero esta no quedó. Lo único que hay es que, repito, el cronista de la Ciudad de México, don Héctor de Mauleón, pidió en ese entonces al jefe de gobierno de la Ciudad de México que le pusiera una placa, él como cronista, y lo único que lo diga es que en esta casa vivió. ¿Okay? Es la casa, para su información, número 598, para que la ubiquen en Donceles. Ahí estuvo la casa, era una gigantesca casa colonial, grandísima, donde vivió la familia Don. Bueno, ya ubicándonos en la casa y ubicándonos geográficamente donde ocurrió esta tragedia misteriosa, ahora vamos a ver quién era la familia Dongo, ¿okay? De la que vamos a hablar ahorita para poder saber qué le pasó, qué ocurrió y cuál fue el misterio de don Manuel Dongo y 11 miembros de su casa, porque van a desaparecer brutalmente, van a morir 11 miembros en un mismo momento. Fue una súper mega tragedia, ¿okay? Que todavía personajes ligados a la independencia, como Hidalgo, como Leguera Rodríguez, como Primo de Verdad, la comentaban, porque esta tragedia pasó en 1789, ya no estamos tan lejos del movimiento de independencia. ¿Okay? Por lo tanto, muchos personajes que eran jóvenes o vivían por ahí, conocieron de esto que ocurrió. Pero realmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Okay? Esto lo vamos a ver la próxima semana, a la misma hora, y aquí mismo. Cuídense mucho y piensen mucho en la familia Dongo, porque de eso vamos a hablar junto con otros misterios del final de la época colonial de la Nueva España.